Hola, ¿qué tal? Yo conseguí salir. Ahora estoy... Bueno, no os voy a decir dónde estoy porque no os lo ibais a creer. Os voy a leer un relato que escribí hace algún tiempo basándome en algo que me contaron. Se titula Las apariencias y dice así. Se despertó alterado. Siempre había creído que todo eso del espiritismo era una tontería, con la que no se debía jugar. ¡Qué caray! Y lo seguía creyendo, pensó. Había estado soñando con sucesos extraños, sobre espíritus malignos que lo atacaban, que le hacían la vida imposible. Mientras desayunaba, recordó los sucesos de la noche anterior. Sus mejores amigos, María y Luis, habían invitado a Jacinto y a su esposa a cenar en casa. Durante la cena, María les habló de la Ouija y de las experiencias que había tenido con sus empleados de la peluquería la semana anterior. Después de la cena, mientras tomaban unas copas, les propuso realizar una sesión. Al principio Jacinto se negó, pero fue tanta la insistencia de las dos mujeres que al final claudicó. En realidad no había ocurrido nada. Cuando el vaso comenzó a moverse, él había retirado el dedo como si hubiera recibido una descarga eléctrica y se negó a continuar. Le llamaron miedica y se rieron un rato. Antes de volver a casa, María le pidió que al día siguiente, aprovechando que era domingo, le terminara la instalación eléctrica de la nueva sala de la peluquería. Aceptó, por supuesto. No podía negarle aquello a su amiga. Eso le permitiría usarla el martes como tenía previsto. Comenzaría a primera hora y si no terminaba, acabaría el trabajo la mañana del lunes, aunque tuviera que modificar su agenda. La peluquería estaba en una casa antigua de una sola planta, situada en el centro de la población, con gruesos muros de piedra y altos techos. El jardín y sobre todo la valla que lo separaba de la acera le daban un aspecto señorial pero un poco siniestro. Su amiga la había comprado a muy buen precio porque se decía que estaba embrujada y había instalado una moderna peluquería uniendo las piezas que tenían ventanas a la fachada. Y ahora había decidido ampliarla con una nueva sección. Abrió la puerta. Su amiga le había dejado las llaves. Subió las persianas de la sala principal. El día estaba muy gris. Llovía. Con la escasa luz que entraba por las ventanas, la percha y los secadores parecían seres fantasmales inmóviles que lo observaban desde el fondo de la sala esperando no se sabe qué. Los enormes espejos de la pared lateral, detrás del largo aparador, con las sillas alineadas, multiplicaban el número de falsos espectros. Los huecos entre las ventanas estaban ocupados por estanterías llenas de toallas plegadas y frascos de formas y tamaños distintos que simulaban un muro de sillares desiguales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las historias de sus sueños nocturnos
volvieron a su memoria. La rechazó y se dirigió hacia la sala nueva. Traía un potente foco que le permitiría trabajar con suficiente luz. Estuvo trabajando cómoda y rápidamente. Cuando dejó de hacer ruidos, mientras estaba empalmando cables, le pareció oír un siseo. No le dio importancia, pero al cabo de un rato lo volvió a escuchar con mayor nitidez. Era como si alguien le estuviera chistando. Quisiera llamar su atención desde la habitación contigua. Era imposible. Allí estaba solo. Pero las historias sobre espíritus, el vaso moviéndose, la casa embrujada... ¿Y si...? No, rechazó mentalmente la idea. No iba a permitir que el miedo lo paralizara, o peor, le hiciera marcharse corriendo de aquella casa, que es lo que le apetecía. No le costaba nada comprobar que en la habitación de los secadores no había nadie. Además, tenía que conectar la nueva instalación y para ello debía cortar el suministro eléctrico. El cuadro estaba en la sala principal. Respiró hondo y se dirigió hacia allí. Al llegar junto al cuadro eléctrico y justo cuando pulsó el botón del diferencial, volvió a oírlo. Ahora mucho más claro. Tss. Había sonado a su espalda. Se giró bastante nervioso. No podía negarlo. Alguien quería llamar su atención. Una descarga de adrenalina preparó su organismo para una reacción rápida ante una emergencia. Volvió a tomar aire con mucha calma y comenzó a escudriñar muebles y rincones en busca de alguien o de algo capaz de producir aquel siseo. Estaba seguro, allí no había nadie, al menos humano. Decidió volver a la otra sala a terminar la tarea que lo había llevado allí, lo más rápidamente posible. Se quedaría hasta terminar, aunque comiera tarde. Volvió a sonar y fue en ese momento en el que se percató que había cortado la luz y estaba casi a oscuras. Restableció el suministro y encendió la luz. Entonces lo vio. En la leja superior de una estantería que estaba cerca del interruptor, entre botellas de champú había un dosificador de perfume, de esos automáticos que cada pocos minutos pulverizan un poco de perfume ambiental. Esperó el tiempo suficiente y se produjo un siseo acompañado de la descarga perfumada. Descargó la tensión acumulada con una sonora carcajada y se dirigió a terminar el trabajo. A las 4 de la tarde había acabado y después de comprobar que todo funcionaba correctamente, recogió sus herramientas y el material sobrante, bajó las persianas y, sonriendo al pasar al lado del perfumador, apagó las luces y cerró la peluquería. Ya en la calle, reconoció mentalmente que había pasado miedo y que, aunque estaba seguro de que todo lo sucedido se debía al maldito ambientador, se marchaba con la sensación de haber sido observado. Al mismo tiempo, en la oscuridad de la peluquería, sonó una risa suave y complacida que acabó con un sonoro suspiro. ¡Ah! Espero que os haya divertido un ratito. No pretendía nada más. Muchas gracias por todo.